Ok, entonces ya se ve, ¿sí? Bueno, entonces Sí, sí se ve. empiezo. Bueno, eh, el turismo de masas como, perdón, el turismo de masas como lo conocemos en la actualidad es un fenómeno posterior a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, antes de esto, bueno, había un turismo muy de élite en general y se inició el turismo obrero en Europa, los países más desarrollados, pero en realidad en nuestros países es un fenómeno que viene ya después de la Segunda Guerra Mundial. En México, pues el primer caso es Acapulco, como todos conocemos. Y entonces los trabajos pioneros en geografía sobre turismo, en realidad podemos destacar a Kristaller en los años 50 y algunos trabajos de fines de los 60 y sobre todo en los 70, ¿no? En que se empieza a abordar esto. Hay trabajos previos, no en México, de economía, por ejemplo, del turismo en España, ¿no? Y si bien la preocupación por el turismo es bastante antigua, Elisée Reclus, de fines del siglo XIX, menciona la necesidad de considerar espacialmente al incipiente turismo, incluso en aquel momento. O sea, se ve la importancia de entender qué pasa con el turismo en los territorios. ¿Sí? El turismo construye paisajes y transforma los territorios de manera cada vez más acelerada. Por ello es muy importante el papel de la geografía en los estudios del turismo. Ok. Bueno, desde el punto de vista de nuestro abordaje teórico-metodológico, nosotros partimos de dos elementos clave que combinamos. Por una parte, lo que implica el despojo como resultado de la actividad del turismo, pero paralelamente, ¿cuáles son las respuestas locales frente a él? O sea, hace tiempo ya que nos preocupa romper con la dicotomía que se da entre dos posturas teóricas dominantes sobre el turismo. La postura desarrollista, que ve al turismo como un generador de empleo, de divisas, de desarrollo, como la solución frente a la desagrarización, etcétera. O sea, el turismo como una panacea que va a resolver todos los problemas. Y frente a esto hay una postura crítica que ve al turismo como despojo, como gentrificación, como pérdida de la tierra, como pérdida de la identidad, etcétera. Bueno, entonces, frente a estas dos posturas que son eh, totalmente divergentes y excluyentes, nosotros consideramos que con el turismo pasan las dos cosas y que la población está involucrada en el turismo y que el turismo sí les genera una serie de cosas, pero también despoja, ¿sí? En el caso de Yucatán, particularmente de Quintana Roo, donde están ustedes, el turismo es el eje de la acumulación de capital. O sea, el Estado vive del turismo y no hay otra. Para la población, las alternativas son turismo o turismo. O sea, todo deriva del turismo. Incluso otras actividades están sujetas, supeditadas a que lleguen los turistas. Ok, bueno. Y hay un libro que nos ha sido de gran utilidad de una compañera muy vinculada al trabajo que he venido desarrollando desde hace mucho, la doctora Matilde Córdoba, que se encuentra en San Diego, California, en la Universidad de Los Ángeles, en la sede de San Diego, y que publica un libro por el cual le dan un premio la Asociación de Antropólogos de Estados Unidos, que se llama Stop with Tourism, que se traduce, aunque no hay la palabra exacta en español, por atrapados en el turismo o engrapados al turismo. Eh, este libro está por salir publicado por el Instituto de Geografía, la traducción al español. ¿Quieres, no? Entonces, nuestra propuesta parte del planteamiento teórico de ella en este libro
en el que lo que plantea es la ambivalencia del turismo para la población local. O sea, el turismo despoja, pero el turismo también provee. Y esto creo que es muy claro para todos ustedes que viven en Quintana Roo. O sea, se criticará el turismo, pero el Estado vive del turismo. ¿Sí? Entonces, bueno, en este contexto, la península es nuestro laboratorio para estudiar el turismo, ¿no? Quiero comentar que el trabajo de Matilde se hace justamente sobre el caso Yucatán. Bueno, como geógrafo, un elemento clave es el abordaje regional. O sea, para estudiar cualquier tema, el desarrollo, pero en particular el turismo, necesitamos partir de un contexto histórico-geográfico. Que esto nos obliga a una visión contextualizada a escala regional. Y esto va a aplicar tanto en investigaciones regionales como tales, como en estudios de caso. O sea, aun si se hace un estudio de caso, necesitamos tener un contexto histórico-geográfico que nos permita entender el caso en su dimensión regional. Bueno, en este enfoque regional, bueno, en nuestras investigaciones podemos tener un enfoque regional como tal, que es en general lo que yo he hecho, pero también estudios de caso. Y desde un punto de vista metodológico, pues simplificándolo mucho, yo plantearía 5 etapas o 5 aspectos a tratar, ¿sí? Primero, establecer las etapas históricas del proceso, o sea, una visión histórica, que siempre es necesaria. En el caso de un enfoque regional, lo que hemos hecho es la aplicación de cuestionarios censales. O sea, es hacer un levantamiento censal en la región de lo que estamos trabajando. Y les voy a mostrar el tipo de censos que hemos hecho, ya que es muy difícil encontrar información suficiente. La información oficial que recaba la Secretaría del Turismo, etcétera, es una información demasiado general que no nos permite entender lo que pasa. Un tercer elemento a trabajar es la identificación de actores, o sea, hacer un mapa de actores, quiénes son los que intervienen en esto, ¿no? Otro elemento o las 2 herramientas con las que trabajamos, además de estas que les acabo de mencionar, son por una parte la etnografía, o sea, la observación, observación participante puede ser, y sobre todo entrevistas, entrevistas a profundidad o entrevistas semiestructuradas. Y la otra gran herramienta es el análisis cartográfico, que nos va a permitir interpretar los procesos, las relaciones, y que sobre todo si levantamos un censo, es el que nos va a permitir visualizar cómo se dan los procesos en el territorio. ¿Sí? Si hacemos un estudio de caso, los elementos serían los mismos, salvo que aquí no, generalmente no se aplica un cuestionario censal, sino que más bien está centrado en la etnografía, ¿no? La identificación de actores, levantamiento de datos en campo sin llegar a ser un censo como tal, ¿no? Y el análisis cartográfico. Entonces, como ven, en general, en los trabajos que venimos desarrollando, combinamos herramientas de la geografía y de la antropología cultural. Bueno, en mi trayectoria personal, yo empecé a trabajar el turismo en los años 70 con mi tesis de maestría, que posteriormente se publicó como libro por la UNAM, bajo el título de Cancún, Turismo y su Desarrollo Regional, que su objetivo era justamente entender el papel del turismo como parte de la planeación del desarrollo regional en el contexto de los polos de desarrollo de aquel momento. ¿Sí? Y el planteamiento del libro, bueno, es que en realidad reproduce el subdesarrollo y que realmente no logra un desarrollo para la región. ¿Sí? Este libro se publicó, bueno, se publicó como tal en el año 79, pero el trabajo en campo fue en el año 74. Por lo tanto, cumplió 50 años y
Alba Sud está por sacar una nueva edición del libro con una entrevista y una serie de prólogos, digamos, celebrando los 50 años, ¿no? 50 años de Cancún y 50 años de libro sobre Cancún. Entonces, ahí les informaré cuando salga. Bueno, ¿qué implica Cancún en términos territoriales? ¿Dónde se establece Cancún? Y es importante partir de que Cancún se crea en un territorio que desde el discurso se plantea como vacío, como improductivo. Es decir, ahí no hay nada, hay que incorporar este territorio al desarrollo y es un territorio vacío donde no vive nadie. Ahora, ¿qué nos dice la historia? ¿No? Cancún se crea en el territorio dominado por los descendientes de los Mayas Cruzó, que vienen desde la Guerra de Castas. Ustedes que son de Quintana Roo sabrán más que yo de esto, ¿no? Y es, digamos, la culminación de un largo proceso de penetración pacificadora, entre comillas, y más bien dominadora de este territorio que escapaba al control eh, gubernamental, al control de las autoridades en aquel momento. O sea, se separa el territorio de Quintana Roo del de Yucatán, etcétera, pero realmente es un territorio dominado por los mayas en una actitud de guerra defensiva, que no permitían la, el control real del gobierno, ¿no? Entonces, este territorio se va penetrando a través de nuevas carreteras. El contexto de Cancún surge justamente con la construcción de la carretera Escárcega-Chetumal, de la carretera costera, cuando se inicia, eh, todavía no está terminada, pero ya es transitable, en el contexto de la ejidización, de crear ejidos en todo este territorio, etcétera, y va a crear una serie de reestructuraciones político-administrativas y reacomodos de poder. De manera muy simplificada, estos mapas nos muestran todo lo que era el territorio cruzó, está aquí, ¿no? La zona que se despobló por la guerra de castas y que se vuelve a repoblar a través de ejidos, la zona controlada por el ejército federal, ¿no? Y todo lo que eran las comunidades cruzó, que se mantienen hasta la segunda mitad del siglo XX. En cuanto a la ejidización, que es una de las políticas para dominar este territorio, bueno, desde el año 25 se empiezan a crear ejidos, sobre todo en toda esta zona limítrofe que había sido despoblada, son los más oscuros, pero también se empiezan a penetrar aquí los grandes ejidos forestales, donde los mayas cruzó no aceptan que les dividan la tierra y exigen ejidos enormes y logran el control de la explotación forestal aquí. Entonces, todos estos son ejidos forestales, los que tienen la flechita, ¿no? Que se fueron poblando, que se fueron, digamos, distribuyendo las tierras que eran de ellos y que ya eran explotadas por ellos, pero que ahora se dan ya con una delimitación física, ¿sí? Pero lo interesante aquí es que ya del 75 al 84 se sigan creando una serie de ejidos y del 85 al 94 ya con Cancún funcionando y todo, se están creando nuevos ejidos en toda esta zona. Bueno, Cancún es entonces un ejemplo paradigmático de la construcción de una región turística, ¿no? Ya para entender un poco en qué contexto surge, hay que recordar que Cuba triunfa la revolución en el año 59 y con eso se cierra al mercado estadounidense el principal espacio turístico que tenía en el Caribe. Entonces, es muy interesante esta cita del que era director del Banco de México en aquel entonces, que nos dice que el país del ron estaba cerrado al mundo.
Los turistas de la costa este de Estados Unidos abandonaron las playas cubanas. México podría conquistar estos viajeros porque Cancún también tenía la ubicación correcta. Entonces, si vemos, aquí está Cancún, ¿no? Aquí está la costa de Estados Unidos, sobre todo Miami, aquí está La Habana. Entonces, realmente es un poco más lejos, pero no tanto. Incluso República Dominicana, etcétera, quedan mucho más lejos. Jamaica, Puerto Rico, etcétera, nos quedan mucho más lejos que Cancún. Entonces, Cancún va a aprovechar esta coyuntura estratégica y en ese contexto es que surge. La construcción de Cancún, bueno, los planes empiezan en el 70 y físicamente en el 72 sobre una angosta barra arenosa de 17 kilómetros de largo, ubicada entre el Mar Caribe y la laguna de Dichupé, que estaba dedicada a la producción de copra. O sea, no era tierra vacía ni tierra de nadie, aunque se manejó como tal. ¿Sí? Requirió un dragado para ampliar artificialmente esta barra arenosa, ya que era muy angosta, tenía partes tremendamente angostas. El primer hotel se inauguró en julio de 74, que fue el Bojorques con 48 habitaciones, y ya para 75 había 10 hoteles, entre ellos el Presidente, el Camino Real, el Aristos, etcétera. O sea, es el momento en que crece. Yo hago el trabajo de campo de este trabajo justamente del 74, en el segundo semestre del 74, ya con los primeros hoteles en inauguración. Bueno, aquí tenemos la imagen de la barra arenosa. Eh, para el año 80, 5 años después, 6 años después de la inauguración de los primeros hoteles, ya Cancún tiene 33,000 habitantes. ¿Sí? El censo registraba 30 familias en el momento del censo, del 70, ¿no? Para el año 2000, esto se había multiplicado por más de 10, 397,000 habitantes. Para el 2020, 887,000 habitantes y pues ahorita deben de andar en el millón. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos a Cancún y la vista de Cancún, ¿no? Un Cancún donde la ciudad queda de espaldas al mar totalmente. Esta zona de aquí es donde se está construyendo Puerto Cancún, etcétera, pero la ciudad se construye hacia atrás, de espaldas al mar. Bueno, ahora, oficialmente el proyecto de Cancún se crea a partir de tres objetivos explícitos. La generación de divisas. Se ve que el turismo es el momento en que se habla del turismo como generador de divisas que va a contribuir a equilibrar la balanza de pagos del país, ¿no? La generación de empleos y el desarrollo regional. Y hay un cuarto objetivo no explícito en los documentos oficiales ni nada, pero que es indiscutible, que es el control de un territorio que escapaba al control del gobierno. ¿Sí? Bueno. Después se empieza a hablar de los CIPS, o sea, los centros integralmente planeados, ¿no? ¿En qué consistió esto de la planeación integral? Primero, el papel del Estado. O sea, son proyectos hechos dentro del enfoque del capitalismo de Estado. Es el Estado el que va a invertir, a financiar, a crear la infraestructura, etcétera. Se financia mediante un gran préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, el primero grandísimo préstamo que se da en América Latina para el fin del turismo. Los de Brasil ya son de los años 90, o sea, 20 años después. Diseña una zona para los turistas y otra zona donde va a vivir la población totalmente separadas, ¿no? El diseño para la ciudad, para la población, es para una población de clases medias urbanas, los cuadros directivos y de posiciones altas en los hoteles. Es una pequeña ciudad dentro del modelo muy en boga en aquel momento de circuitos, incluso de calles, de la ciudad jardín, que se trae a América Latina
en aquel momento, ¿sí? Eh, Además, el Estado también da créditos a la hotelería para que se establezcan aquí. Bueno, es un modelo de ciudad totalmente segregado, ¿no? O sea, en Cancún tenemos la zona para los turistas en esta barra arenosa y tenemos la ciudad acá atrás, sin acceso al mar, o sea, totalmente separada. Y tenemos una pequeña ciudad que es la planeada bajo este modelo de ciudad jardín y una enorme ciudad de invasión que crece en torno a esta y que sigue creciendo. De invasión precaria y de invasión más elegante que se va consolidando. Otro elemento clave de Cancún es el aeropuerto ubicado en el extremo opuesto a la ciudad. Se trataba de que los turistas llegaran al aeropuerto y de ahí llegaran a su hotel sin necesidad de ir a la ciudad. La ciudad es un lugar donde van a vivir los trabajadores que van a abastecer esto, pero sin tener un contacto real con el turismo. En cuanto a generación de empleos, indudablemente la construcción de Cancún primero y luego la expansión a lo largo de la costa a Playa del Carmen y que continúa hasta llegar a Tulum, este mapa ya es un poco antiguo, ¿no? Vienen, lo que hace es requerir una gran cantidad de mano de obra, que se da sobre todo la mano de obra no calificada sobre todo del campo en el estado de Yucatán, más que en el propio Quintana Roo, donde justamente estos descendientes de la guerra Cruzón no tardan mucho en incorporarse como mano de obra, aunque se han incorporado, ¿no? Entonces, es sobre todo de Yucatán, de donde viene la mano de obra que abastece a todas estas ciudades, en viajes pendulares, semanales, etcétera. E indudablemente, pues Cancún y toda su posterior expansión crea una oferta de empleos muy grande. No solo para Yucatán, que si bien es el principal abastecedor de mano de obra, sino para todo el país. Esto llega hasta el norte y noreste, ¿no? Teniendo, bueno, indudablemente Veracruz, el Distrito Federal, Chiapas, Tabasco y otras entidades de donde llega la gente. Esto es en el año 2010 la población nacida en otros estados. O sea, en este momento, cuando ya hay más de 3 generaciones viviendo en Cancún, todavía un porcentaje altísimo de la población nació en otro lugar. Bueno, esta brutal migración significa el surgimiento de otra ciudad paralela no planificada, incluso invasiones para apropiarse de la tierra dirigidas por el propio Estado, que hubo muchísimas en Quintana Roo, no solo en Cancún, también en Playa del Carmen, ¿no? Una falta absoluta de planeación de los servicios para esta población, ya que como eran invasiones, obviamente no se abastecía de servicios y esto se hacía en condiciones muy precarias y a posteriori, ¿sí? Eh, Además, servicios para los sectores medios tampoco. Tarda mucho en crearse una universidad, hospitales. Es decir, se crea una ciudad que carece de servicios de todo tipo. ¿Sí? Hay un periodo bastante largo en que se da una gran movilidad social. O sea, realmente migrar a Cancún significaba hacerla. Significaba mejorar económicamente, significaba lograr acumular, lograr un negocio, etcétera. Sin embargo, esta movilidad social se ha ido agotando y actualmente se vive una gran violencia, un agotamiento. Ya no es tan ideal la migración hacia allá. Hay mucho retorno de migrantes a sus comunidades, etcétera. Todo esto son temas a estudiar desde un enfoque regional, por eso los menciono, ¿no? Y bueno, tenemos los tremendos contrastes de Cancún y su zona de influencia, o sea, Ciudad del Carmen, etcétera. Continúa. Estas colonias marginales son recientes, no son del principio, ¿no? La no vista al mar,
el trabajo totalmente en los especies de sótanos, porque son espacios cerrados sin vista, de una gran parte de la población que abastece, que trabaja en los hoteles. Son pocos los que tienen la imagen frente al turista o la imagen de la diversión en las playas. La mayoría están encerrados en la parte subterránea de los hoteles, donde se lava la ropa, se plancha, se preparan, etcétera. Bueno, ¿y quiénes son los beneficiarios del desarrollo regional? Indudablemente, Cancún no generó lo que en principio presuponía la propaganda, que era que el turismo por sí mismo iba a abrir posibilidades de inversión, iba a surgir industria, iba a surgir una agricultura, etcétera. De hecho, el ejido Bonfil se crea para abastecer a la ciudad de verduras, obviamente en un territorio que no era apto para ese tipo de agricultura, con población que no sabía cultivar en un territorio kárstico como el de aquí, y pues bueno, acabó siendo un desarrollo inmobiliario, ¿no? Entonces, Quintana Roo sigue viviendo del turismo y no se crea esto. Sin embargo, sí hay un desarrollo regional que beneficia básicamente a la burguesía yucateca. O sea, en el año 70, la economía de la península estaba centrada en Yucatán. Todavía con el Enequén aún en decadencia seguía siendo el eje de la acumulación y era el estado donde habría una diversificación industrial, donde habría una incipiente ganadería, donde había una fruticultura, etcétera, e industria. Quintana Roo tenía proporcionalmente, este era el PIB de Quintana Roo centrado en industria alimenticia, le hace tortillerías y algunas panaderías y explotación forestal. Era lo único que había. Y Campeche con un poco mayor producto, pero también centrado en industria alimenticia, explotación forestal, refresquera y algunas otras mínimas, ¿sí? O sea, la economía seguía aquí. Y es aquí donde se gesta, digamos, realmente el aprovechamiento de lo que crea Cancún y donde se beneficia a una serie de empresarios, ¿no? Nada más a manera de ejemplo, en un artículo tenemos varios ejemplos de este tipo. El grupo Abraham, que inicia con un supermercado en los años 70 y con una tienda de telas y con un supermercado en el centro de Mérida, a partir de Cancún empieza a expandirse con supermercados de todo tipo, pero también con empresas de materiales de construcción y con otras cosas, incluso motocicletas, etcétera. Y es Cancún y luego su expansión lo que les da el gran empuje. Pero lo mismo sucede con Farmacias ISA o sea, hay una serie de empresas de construcción, en fin, que son las que abastecen la construcción aquí y que son los verdaderos beneficiarios del desarrollo de Cancún. Entonces podemos decir que el beneficio de esto y el desarrollo regional se dio en la burguesía yucateca en franca crisis porque le dejen ya no daba para más, etcétera, y que retoman y son los que se insertan en esta economía y se benefician. Bueno, el, esto se empieza a expander a lo largo de toda la costa a partir de los noventas, sobre todo Playa del Carmen, que crece en los noventas, Puerto Morelos lentamente, y después ya en el 2000, Tulum. Este mapa queda en el 2016. Este lo acabo de actualizar. Ay, creo que esto, ¿no? Y si ustedes ven todo lo que ha crecido, este gris clarito no necesariamente significa que ya esté urbanizado, pero sí significa que ya están trazadas calles y ya está abierto. O sea, este es el crecimiento, como ustedes ven cómo se ha ido ampliando toda esta zona de crecimiento. Aquí,
Tulum es impactante el crecimiento y en todos estos lugares. Entonces hay una brutal expansión, el desarrollo del turismo en esta zona, sin negar además Holbox y sin negar hacia el sur Bacalar y ay, el puerto, se me fue el nombre. Bueno, esta expansión, sobre todo en el corredor Cancún-Tulum, se da justamente de la misma manera segregada. Aquí es la carretera la que va a separar el espacio del turismo de la carretera a la playa del espacio de habitación de la población local de la carretera hacia atrás. Y esto se va a repetir en la mayoría de los pueblos, ¿sí? Bueno, eh, esto, digamos, son trabajos que se siguieron haciendo a partir de ese primer trabajo sobre Cancún. Pero ya en el 2013 eh, veíamos que había un elemento muy importante que era la penetración de los territorios del interior con el turismo, con el llamado turismo alternativo. Y elaboramos este Atlas de Turismo Alternativo de la Península de Yucatán, que es justamente, se hace a partir de un censo. Se censan 153 empresas que estaban en operación en ese momento, 2013, en toda la península. Además, tenemos un listado de las que habían operado y ya habían cerrado por la causa que fuera, o sea, proyectos fracasados, y otro listado que está incluido en el Atlas de las empresas privadas que también ya existían en la península. En este listado incluimos tanto las que se encuentran en el litoral como las que se encuentran al interior del territorio. Bueno, aquí, bueno, ya mencionamos Cancún y lo único que podría decir es que, bueno, es a finales de los noventas y ya en el siglo XX cuando se da este impulso al turismo alternativo, básicamente en comunidades campesinas, que es lo que estamos estudiando ahora, ¿no? Entonces, el turismo transforma de manera acelerada todo tipo de territorios, pero en particular su impacto se relaciona con aquellos que se encontraban menos articulados a los proyectos hegemónicos de cada nación, territorios de frontera que se corresponden en gran parte con lo que Aguirre Beltrán denominó regiones de refugio de los pueblos indígenas. Y ese es el caso muy específico de Quintana Roo, ¿no? Entonces, bueno, de este atlas tenemos la evolución de las carreteras, cómo van abriéndose e incorporándose nuevas carreteras que conectan a toda esta región. Tenemos el surgimiento de nuevos municipios a raíz del desarrollo turístico. También los tenemos los de Campeche, pero en el caso de Quintana Roo están totalmente relacionados con el desarrollo turístico, todos estos municipios. En los 70 eran 4 grandes municipios y estos se convierten en 10. Bueno, la relación con la cultura maya, aquí tenemos toda esta zona de influencia cruzó, y cómo todos estos puntitos son los grupos ecoturísticos o de turismo alternativo que se instalan y que estaban en operación de este atlas, ¿no? Todos los cuales censamos y nos muestran cómo se da esta penetración al territorio interior a través del turismo. Y también la relación con el medio ambiente, ¿no? La conservación de los recursos naturales dentro del neoliberalismo los revaloriza a partir de sus funciones en el ecosistema, pero además atribuye la categoría de naturaleza moderna occidental a los territorios rurales, a sus formas de vida y habitantes, justificando la reestructuración de las reglas en torno al acceso y al uso de estos recursos. Entonces, atrás de esto tenemos una gran cantidad o sea, se crean una enorme cantidad de áreas naturales protegidas donde los campesinos tienen que reorientar su actividad para contribuir a la conservación, ¿no? Y como ven, el territorio va quedando cubierto de esto, ¿no? Y finalmente,
tenemos aquí el mapa, digamos, de todos los elementos de turismo que hay. Este es ese atlas que les muestro. Tenemos las empresas privadas en rojo, las sociales en naranja, los pueblos mágicos, las zonas arqueológicas, las ciudades turísticas, las áreas naturales protegidas, etcétera, para ver esta penetración del turismo brutal, ¿no? El turismo pasó de ser una actividad para satisfacer las necesidades de ocio y recreación, como necesidades básicas de sectores cada vez más amplios de la población, a convertirse en uno de los principales ejes de acumulación y reproducción del capital. Este cambio en los objetivos del turismo tuvo su punto de inflexión en México en la década de 70 con la construcción de Cancún, su posterior expansión a lo largo del litoral y el surgimiento de otros centros integralmente planeados. En este proceso, la expansión territorial, el consumo de espacio y la especulación urbana se vuelven los elementos clave de la acumulación, por encima del negocio hotelero y de servicios, pero apoyados en este. Eh, Cualquier actividad humana requiere de un espacio y un tiempo, pero pocas actividades están más estrechamente ligadas al consumo de espacio que el turismo. De hecho, si algo distingue al turismo, es que es una actividad que conlleva el consumo de un tiempo y un espacio cualitativamente diferentes. El tiempo del ocio y el territorio del turismo. Y quiero terminar con estos mapas que nos muestran uno de los casos más paradigmáticos, más exagerados de la especulación inmobiliaria, que es el caso de Sisal, si han leído. Aquí tenemos, estas son zonas inundables, en fin, y estos son todos los proyectos en curso inmobiliarios que se venden como proyectos en Sisal, aunque estén a 20 kilómetros de Sisal, la venta es como proyectos de Sisal, ligado a una serie de parques industriales que se encuentran en el torno a Conugma. Aquí tenemos sobre el tipo de tenencia de la tierra, terrenos ejidales, etcétera, sobre los cuales se están desarrollando todos estos proyectos, todo, que nos hablan de cerca de 30.000 lotes en una localidad de 2.900 habitantes. Bueno, muchas gracias. No, pues muchas gracias, doctora. Qué interesante siempre todos sus estudios, todo lo que nos muestra. Bien, pues vamos a abrir este espacio para preguntas. Puede ser a través del chat o puede ser en vivo, ¿no? Si ustedes quieren, se abre el micrófono para que puedan hacer la pregunta. No sé si hay alguna pregunta por aquí, por el público. Yo, Sí, adelante, doctora, adelante. buenas tardes a todos. Interesante el tema de turismo. Nunca hay suficiente conocimiento de todo lo que está produciéndose a partir de ello. Y bueno, y tengo dos preguntas en cuanto acaba usted de decir, doctora Ada, que los terrenos en Sisal son los que se están vendiendo en lotes. Son ejidales. Legalmente eso se ha podido, ¿cómo es que está sucediendo? Y lo otro es cómo este turismo en las comunidades mayas van a participar en este gran mercado. Si usted ¿cómo vislumbra el resultado de ello? Ya sabemos los resultados del otro turismo como el de Cancún, de los grandes hoteles, pero de este turismo alternativo que está en las comunidades mayas, ¿qué nos podemos esperar de ello? Ok. Esto, Bueno, a ver, de su primera pregunta. Nosotros cruzamos información de la localización de los proyectos física a partir de las coordenadas que nos daban
las declaraciones de la manifestación para la manifestación ambiental que tienen que hacer, ¿no? Donde venían las coordenadas con el RAN. No, no todo está sobre tierras ejidales. Hay algunos proyectos que están en tierras ya privadas, y que ya pasaron a dominio total, etcétera, pero hay varios que están en tierras ejidales. O sea, ahí en el mapa se ve cuáles están en cada caso. Y lo que pasa es que hay dos tipos de proyectos. Hay proyectos que te venden la urbanización, el terreno ya urbanizado o la vivienda, pero hay proyectos que les llaman de inversión a largo plazo, que están incluso en medio de la selva, que ni siquiera hay carretera, están iniciando un trazo de carretera que no es estatal ni federal ni nada, que es de los propios inversionistas, ¿no? Y que están en medio de la nada y los están vendiendo así. Y al cruzar nosotros la información, esos terrenos quedan en zona inundada, esos terrenos quedan en tierra ejidal, etcétera. O sea, hay de todo, de todo. Y lo impresionante es la cantidad de terrenos que se están vendiendo ahí. ¿Sí? Entonces, esta sería su primera pregunta. Ahora, en cuanto a el turismo en estas comunidades mayas, bueno, cuando vemos las respuestas locales del turismo, tenemos que la mayor parte de los proyectos turísticos, el 90% o 90 y tantos por ciento, diría yo, son proyectos donde el turismo no es la única actividad, son proyectos donde el turismo se inscribe en la pluriactividad campesina tradicional de los mayas y en general de las comunidades campesinas tradicionales. Entonces, dentro de esta pluriactividad, el turismo se inscribe como una actividad más que es asumida por la cooperativa, pero que en general la mayoría de las cooperativas están muy vinculadas a grupos familiares, de familia extensa, con algunos amigos, etcétera, pero dentro de una estructura muy familiar de pluriactividad productiva. Y esto les permite mantener el proyecto y obtener ingresos en condiciones que obviamente no son competitivas desde la lógica del capitalismo, pero que sí lo son en este contexto, en que es la familia la que la trabaja, la familia la que lo mantiene con trabajo voluntario, la familia la que aguantó y conservó las instalaciones durante el COVID, etcétera, para poder funcionar y obtener un ingreso. Y en este sentido, muchos de estos proyectos sobreviven y están funcionando. Y también tenemos, quizás una de las respuestas más interesantes que encontramos, es que muchos de ellos se han reconvertido porque por su ubicación en realidad no son de interés para el turismo, el gran turismo de la Riviera Maya, porque quedan muy lejos, en fin, y se están reconvirtiendo a un mercado campesino indígena de los alrededores. O sea, operan los fines de semana cobrando la entrada al cenote que tiene ya instalaciones, a la alberca, a un restaurancito donde venden algo y están funcionando así. No, no todos, ¿eh? Hay algunos. Hay otros que sí están funcionando para el gran turismo y en este caso, pues lo que pasa es que ellos logran mantenerse gracias a esta pluriactividad y asumen de esta manera el costo de mantener proyectos en condiciones de gran aleatoriedad del turismo, ¿no? Que no le interesan al capital privado, porque sostener un proyecto para que lleguen los turistas solo en una temporada o algo no le interesa, mientras que los campesinos sí pueden hacerlo de esta manera. Entonces, bueno, son el tipo de respuestas que hemos encontrado, ¿no? Pero claro, el campesino no vive solo del turismo, vive de muchas cosas combinadas. No sé si con esto le satisfago sus preguntas. Muchas gracias. Bien, sí, doctor Manuel, adelante. Ay, sí tengo el micrófono abierto. Gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la plática. Realmente, aunque estudié geografía, su plática fue una gran enseñanza para mí. Este, Me queda claro, por ejemplo, que
no toda la turificación es gentrificación, pero por ejemplo, en Mérida sí hay gentrificación por turificación, pero no Ujú, así en Cancún. ujú. Entonces, o casi diría yo que en todo Quintana Roo. Ujú. Pero, por ejemplo, el impacto de la turificación como proceso de desplazamiento de los habitantes locales en Mérida, que es su ciudad desde hace muchos años, ¿cómo lo ve? ¿Ha afectado sustancialmente, ha expulsado a personas de sus eh, habitaciones tradicionales? Y mire, yo no he trabajado el caso de Mérida, lo ha trabajado la doctora Torres Mansuera. Recuerdo un trabajo de ella al respecto. Yo creo que la gentrificación no es tan grande en Mérida, pero sí existe, ¿no? Lo que teníamos es que ya había un gran abandono del centro. Y entonces la recuperación de casas por extranjeros que están invirtiendo se da muchas veces en casas que ya estaban en un brutal deterioro y en abandono, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en la costa, en el caso de Sisal, sí se empieza a dar un proceso de gentrificación fuerte, que es donde yo he trabajado, ¿no? Sí se da. En otros lugares, en Valladolid. O sea, como usted dice, no son sinónimos, no es que turismo implique gentrificación, depende del caso, ¿no? Pero hay lugares donde sí se está dando, ¿no? Ahora, y también tenemos lugares que uno del trabajo que hizo una estudiante mía, que me gusta mucho, la que de esos, lo que les presenté de Cisal, ella también trabajó maní. Y mientras que en Cisal tenemos este brutal proceso de despojo, porque ahí sí se está viviendo un despojo, ¿no? Un empuje a la población para que salga. De hecho, ya les están dando terrenos en la parte de atrás de la laguna a la gente para que se vaya, ¿no? En el caso de Maní, al contrario, porque en el caso de Maní, la historia local nos habla de una población con un capital económico y cultural y social que les ha permitido apropiarse del proyecto. Entonces, en Maní es el dinero de las remesas más el dinero de la agricultura lo que está soportando el turismo. Y ahí no hay gentrificación ni hay capital foráneo. Es totalmente local lo que estamos viendo y además para un mercado local, para un mercado de los alrededores, ¿no? Sí llega algún turista externo, pero no es lo fuerte. Entonces yo lo que creo es que tenemos de todo, ¿no? Y que cada caso no podemos generalizar. Bien, muchas gracias, doctora. Tenemos una pregunta aquí en el chat. Dice, Sí. muchas gracias por la presentación, muy interesante. ¿Cómo ha influido el desarrollo turístico en los procesos de gentrificación en zonas urbanas de Cancún, Quintana Roo? En la gentrificación en Quintana Roo. Mira, yo diría que en Tulum, por ejemplo, puede ser fuerte, pero no lo sé. Lo que pasa es que la mayor parte de las ciudades de Quintana Roo son ciudades muy nuevas, donde es la población que llega. O sea, no tienes una ciudad histórica con barrios eh, previos a la turistificación fuertes donde la gentrificación expulsa a esta población. Esto es una ciudad que se va construyendo con la población que va llegando. Entonces creo, como decía el compañero hace un rato, que no necesariamente podemos hablar tanto de gentrificación en este caso, ¿no? Sí podemos hablar de ciudades para los turistas, ¿no? Donde la población local va quedando en los márgenes, pero no es que se les desplace de un punto central, nunca estuvieron en el centro, ¿no? Ahora, yo creo que eso sí, yo le decía, por ejemplo, en Valladolid, ciertos barrios o eso sí se están gentrificando. Ahí sí siento que se están vendiendo las propiedades, etcétera, y la gente está saliendo de ahí, ¿no? Pero creo que son procesos distintos. Yo creo que la gentrificación no sería el elemento clave para estudiar en el caso de Quintana Roo. Creo que hay otros procesos mucho más importantes. Muchas gracias. Sí, adelante, doctor Oscar.
Bueno, primero, un placer siempre escuchar a la doctora Ana García. Eso nos llena siempre de los principios geográficos. Yo creo que el iniciar la charla con estas líneas de acción que ha tenido a lo largo de su trabajo, pues es muy importante para nosotros aquí, como dice, bueno, con este turismo reciente de ciudades, como se da aquí en Quintana Roo, y bueno, muy contento de escucharla nuevamente. Gracias. Durante la época de pandemia se habló mucho del cambio de la actividad turística, de los cambios que iba a haber post pandemia, del nuevo turismo. Y más bien me gustaría escuchar su reflexión, porque después de esos 2 años, vamos a decir, de incertidumbre, toda la actividad turística mencionaba que iba a haber un cambio de esta actividad en su comportamiento, etcétera, y de repente terminó y volvimos con un ámbito, no sé, un poco, vamos a decir, siguiendo patrones, como que si no hubiésemos aprendido. No sé cuál sería su opinión, pues me gustaría mucho escucharla. Ujú. Gracias, sí. Mira, bueno, primera, el turismo, creo yo, o la reflexión que nos hicimos en la pandemia, es que la pandemia es un elemento más de todos los elementos que hacen que el turismo sea una actividad brutalmente aleatoria, brutalmente incierta, ¿no? Tenemos la pandemia, pero tenemos los huracanes que le han pegado y han afectado a la actividad turística en Quintana Roo brutalmente. Pero también tenemos las políticas que simplemente le recomiendan a los turistas no venir porque hay mucha violencia, ¿no? O sea, hay muchos factores, tenemos el sargazo. Entonces, el turismo es una actividad que está sujeta a demasiados elementos que la hacen tremendamente inestable, ¿no? O sea, no es solo que sea de temporada, no es solo que tenga temporada alta y baja, es que además de la temporada alta y baja, hay temporadas donde no hay turistas y de momento llegan muchos y dejan de llegar, etcétera. Entonces, lo que vemos es que tanto los grandes hoteleros como las pequeñas empresas campesinas y todo han ido aprendiendo a subsistir en medio de esta aleatoriedad, ¿no? Los hoteleros, a partir de la precarización del empleo y sobre todo de las vacaciones, ¿cómo le llaman? Voluntarias, ¿no? En que los trabajadores se van con la promesa de que los vuelven a contratar si regresan, ¿no? Y los campesinos justamente subsistiendo al regresar a sus comunidades a hacer milpa para poder resistir, ¿no? O en el caso de las comunidades, nosotros hicimos un trabajo muy interesante que fue crear una certificación que se llama Viaja Seguro, Viaja Solidario, Viaja Turismo Comunitario, en la cual hicimos una serie de elementos para que les permitieran reabrir y poder trabajar las comunidades bajo una lógica distinta a la certificación de los hoteles, porque lo que les pedían a los hoteles era imposible que lo cumplieran las comunidades, ¿no? Desde, o sea, el tipo de que no debería de haber menús, que la distancia de las mesas, que 20.000 cosas que no tenían nada que ver con el turismo en las comunidades. Entonces, bueno, se hizo esto muy bien, lograron abrir, pero bueno, ¿cómo resistieron? Pues eso, conservando sus instalaciones con trabajo voluntario, sin sueldo, cuidándolas, logrando abrir a la brevedad en condiciones de mucho cuidado, en fin, ¿no? Entonces yo creo que son dos mundos distintos, ¿no? Yo creo que en ambos el gran peso de resistir y poder volver al turismo recayó en los trabajadores y en los campesinos mayas, trabajadores, ¿no? Sea en los hoteles que se regresaron a sus comunidades y luego volvieron a trabajar allá, o sea en las propias comunidades a través de trabajo voluntario, de trabajo no remunerado para poder mantener las cosas, ¿no? Ahora, Gracias. lo que pasa es que si esta aleatoriedad, como tú dices, debió de haber cambiado el turismo, pues no. El turismo es el gran negocio para acumular dinero y apenas se pudo, volvió igual y al rato vendrá otro huracán
romperán las cosas y volverán a reconstruir igualito y seguirán. Muy bien. Sí, y gracias también. Bueno, siempre estas reflexiones son muy bonitas. Bien, pues por el tiempo y también por el tiempo que la doctora nos ha dedicado, yo sé que con ella podríamos seguir y seguir y con toda la experiencia que tiene, todo el trabajo de campo que es muy importante en el quehacer geográfico, ¿no? No solo el gabinete, yo siempre insisto que es el campo y que la doctora tiene mucha experiencia. Pues le agradecemos, doctora Ana. Tenemos aquí su constancia para hacérselas llegar en cuanto terminemos esta sesión y se quedaron algunas preguntas aquí en la mesa, pero por respeto al horario, pues le agradecemos mucho y a todos los que están aquí y esperemos que pues nos siga acompañando o siga aceptando nuestras invitaciones. Muchas gracias y muy agradecida en el nombre del programa del doctorado en geografía. Gracias, gracias Manu y pues mucho gusto, saludos a todos. Gracias. Hasta luego y recuerden que va a estar disponible la grabación en el YouTube y en la página de Facebook del doctorado. Gracias, estamos celebrando 20 años de nuestro Bueno, doctorado, entonces felicidades. un honor tenerla con Sí, nosotros. no. Muchas felicidades y saludos a todos. Saludos, gracias, Hasta doctora. luego. Hasta Hasta luego. luego, adiós. Recuerden que está el registro todavía abierto para aquellos que van a requerir sus constancias, por favor. Es una participación de 70% en el seminario total. Aquí saludos, un abrazo.